El siguiente de los ejercicios que yo os proponía era que, bueno, pues yo os proponía unos textos en los que teníais que subrayar las diferentes funciones del lenguaje de los diferentes enunciados, de las diferentes oraciones de cada uno de los textos. Porque tenéis que saber que, por ejemplo, en este que os he puesto aquí, el de muere Francisco Rocasolano, abuelo de la reina Leticia, es una noticia. Las noticias, como todos sabemos, si nosotros vamos a la tabla de las funciones del lenguaje, nosotros veremos que la función del lenguaje que predomina en las noticias es la función referencial o representativa. Pues bueno, aquí lo tenemos, textos periodísticos informativos, noticia y reportaje. Sin embargo, aunque va a predominar la función referencial o representativa, es posible que por la expresión del propio periodista y por la libertad que él se quiera tomar a la hora de escribir una noticia, de informar pues a los lectores de su periódico, el escritor, como digo, el periodista se puede tomar sus licencias y puede utilizar algunos enunciados que no tengan precisamente función solamente referencial o representativa. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados para ir leyendo poquito a poco e ir marcando e ir viendo pues cuáles son las diferentes funciones de los diferentes enunciados. Entonces lo que voy a hacer con vosotros, para que veáis un poquito cómo se hace, para que veáis cómo se toman decisiones y conclusiones sobre esto, es analizar por lo menos el titular y los 3 o 4 primeros párrafos para que los tengáis un poquito de guía. Pues venga, vamos a empezar. Muere Francisco Rocasolano, abuelo de la reina Leticia. Bueno, en primer lugar, yo no cuento aquí en la tablet pues con los mismos colores que con los que contamos en el ejercicio que yo os puse, de tal manera que a lo mejor los colores van a ser un poquito distintos, pero como os lo voy a decir, pues entonces solucionado, ¿no? Voy a utilizar el verde para la función referencial o representativa. El titular, evidentemente, es simplemente pretende transmitir una información, que ha muerto el abuelo de la reina Leticia. Aquí no hay ninguna subjetividad, aquí no hay absolutamente nada raro. Así que esto lo podemos marcar perfectamente como un enunciado con función referencial o representativa. Bueno, seguimos. Francisco Rocasolano, abuelo de la reina Leticia, ha fallecido a los 98 años. Ahí tenemos un punto. Los puntos son marcas de diferencian los diferentes enunciados de los que se compone un texto. En cuanto nosotros veamos un punto, pues tenemos que parar y será indicativo de que seguramente hasta ese punto nosotros tenemos la misma función del lenguaje. Ahora bien, no solamente los puntos marcarán las diferentes ocasiones en las que nos tendremos que parar para ver una función del lenguaje, también serán las comas. Con eso os quiero decir que tenemos que estar muy atentos porque entre la primera palabra de una oración y la última de las palabras podemos tener diferentes funciones. En este caso no es así porque tenemos desde Francisco hasta años, era una simple información. Aquí hay objetividad, aquí no hay nada más, así que tranquilamente lo podemos subrayar con el color verde. Subrayamos con el color verde porque este enunciado, esta parte del texto tiene también función referencial o representativa. Seguimos leyendo. El taxista ingresó el pasado 25 de julio en el Hospital Clínico de Salamanca. También es una información objetiva. Aquí no hay nada más. Bien, subrayamos en verde. Aquejado de problemas respiratorios. Bien. El abuelo Paco. Aquí este periodista ya se está tomando una licencia emotiva o expresiva. Este Paco es un recurso que nosotros no es un recurso típicamente coloquial, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la tabla de las funciones del lenguaje, nosotros podemos ver pues aquí lo que se está expresando es un estado emocional. El estado emocional, nosotros que el de la empatía y el del cariño, si al abuelo Paco lo llamaban así sus familiares, se está expresando la emoción de los familiares e incluso el respeto y la emoción del periodista a la hora de dar la noticia. Así que en este caso tenemos una pequeña licencia y tenemos una función expresiva emotiva. Esto no es propio de un texto como una noticia. Esto es un pequeño rasgo de la subjetividad. Yo la función expresiva o emotiva la voy a marcar con naranja, de tal manera que el abuelo Paco lo ponemos con esta función que es la expresiva o emotiva. Dice, como era conocido en la familia, eso sí que es algo objetivo, porque es objetivo que la familia lo llamaba así. Ha muerto rodeado por sus allegados, que también es cierto y objetivo, que se trasladó hasta Salamanca al conocer su estado de salud.
También hay objetividad pura y dura y traslado de una simple información objetiva, por lo tanto, función referencial. El abuelo de la reina siempre supo mantenerse en un segundo plano. Bueno, eso sí, es una información, pero yo creo que aquí hay subjetividad. Esa es una opinión subjetiva de él, del periodista, eso de que supiera mantenerse en un segundo plano. Esta es opinión del periodista. Por lo tanto, aquí la marcaremos como función expresiva o emotiva. Nos cambiamos de color a la representativa y dice discreto y amable con la prensa. Pues bueno, pues hemos cambiado de color demasiado deprisa, porque esta valoración del abuelo Paco como alguien discreto y amable con la prensa no es una valoración objetiva, es una opinión. Esto es propio de la subjetividad. Así que discreto y amable con la prensa es el punto de vista de quien escribe. Por lo tanto, función emotiva o expresiva. Y dice luego, acompañó a doña Leticia siempre que lo requerían. Bueno, aquí ya sí que podríamos decir... Bueno, aquí tendríamos alguna duda, porque no sabemos si siempre lo requería, pero bueno, tranquilamente también lo podríamos, como no lo sabemos, lo podríamos categorizar, clasificar como función referencial o representativa. Seguimos con el siguiente párrafo. Doña Leticia canceló el lunes su asistencia al acto de entrega de los Premios Nacionales de la Moda. Bueno, pues eso es un enunciado objetivo, por lo tanto, función referencial, que iba a presidir esta mañana en el Museo del Traje de Madrid para dedicarse a su familia. Ese para dedicarse a su familia, la verdad es que es un poquito de interpretación del periodista. Es verdad que ha dejado sus actos públicos para dedicarse a la familia, pero bueno, ahí podemos poner pues un poquito los dos, un poquito de referencial o un poquito de expresiva o emotiva. Casado desde 1950 con Enriqueta, es una información objetiva. Paco primero trabajó como mecánico y posteriormente se hizo con una licencia de taxi. Ese Paco, ya hemos dicho que es una forma cariñosa de llamar a este hombre, por lo tanto aquí hay función expresiva o emotiva. Dice, primero trabajó como mecánico, es una información objetiva, y posteriormente se hizo con una licencia de taxi. Bien. A bordo de su vehículo surcó las calles de Madrid hasta que en 1991 se jubiló. Ahí la verdad es que sí que hay una información objetiva, pero hay un verbo que es propio de la subjetividad, que es ese surcó. Ese surcó tiene una intención casi literaria. No dice a bordo de su vehículo o simplemente en su taxi. Fue en su taxi hasta que en 1991 se conocía las calles de Madrid, iba por Madrid, viajaba a trabajar en Madrid. No dice simplemente trabajar en Madrid, sino que hace de él como si fuera una especie incluso de marinero. A bordo de su vehículo surcó. Hay una intención literaria. Por lo tanto, estamos ante un enunciado, por lo menos en esa ocasión, enunciado con función poética. Yo lo voy a marcar con el color azul. Así que a bordo de su vehículo surcó las calles de Madrid, tiene intención poética. El resto sí que lo podríamos marcar como función referencial porque hasta en 1991 se jubiló, allí no hay ninguna intención poética. Así que, como veis, en este ejemplo tenéis que estar muy atentos porque en una misma oración o en un mismo trocito de texto podemos combinar dos funciones diferentes. Así que hay que estar atentos y no bajar la guardia. Seguimos. El matrimonio tuvo 2 hijos, Paloma y Francisco. Bueno, función referencial o representativa, que trabaja como conductor en Luxemburgo. Aquí no hay nada de opinión, aquí estamos en la objetividad referencial. Además, Enriqueta es madre de Otilia, una niña que nació fruto de su primer matrimonio. Pues lo mismo. Información objetiva. Seguimos con el último de los párrafos y luego el resto del ejercicio pues ya lo podéis hacer vosotros con total tranquilidad y en la soledad de vuestro confinamiento. Bueno, el matrimonio ahorró dinero para comprarse una segunda residencia en Torrevieja, donde todos los veranos acudían sus hijos con sus nietos. Yo detecto ahí cierta subjetividad. Claro que el matrimonio ahorró el dinero, lo que pasa es que está atribuyendo a ese matrimonio intenciones pues, que él desconoce, pero bueno. Aquí tendríamos cierta combinación de objetividad y subjetividad, es decir, de función referencial o representativa y función emotiva o expresiva. Eso de ahorró dinero para comprarse, bueno. Una manera muchísimo más objetiva de decir esta información hubiera sido que el matrimonio se compró una segunda residencia en Torrevieja, sin más. Así que ahí hay un poquitín de expresividad, es decir, de subjetividad por parte del periodista. Allí ha pasado muchas semanas la reina Leticia.
Esto es cierto, objetivo y es una simple información. A finales de los 90 la pareja decidió fijar su residencia en una urbanización en las afueras de Alicante. Bueno, las bondades del clima mediterráneo y el hecho de que sus hijos y sus nietos ya fueran mayores favoreció esta situación. La verdad es que desconocemos si esto último es algo que ha constatado mediante una entrevista el periodista o si, bueno, es algo que él imagina. Yo sospecho que esta es una imaginación suya y que es una opinión suya. Por lo tanto, creo que esto nos remite a la función expresiva o emotiva, porque esto es puramente subjetivo. Bueno, pues en este punto ya os he explicado un poquitín pues cómo hacer el ejercicio y ya se espera de vosotros que con el resto de los ejercicios pues hagáis lo mismo. Se trata de que vayáis casi oración por oración viendo pues un poquitín pues cuál es la intención de cada uno de los de cada uno de esos enunciados y que luego cuando terminéis el texto os fijéis en los colores y que sepáis decir y que sepáis ver pues cuáles son las que predominan. En este caso, por lo que llevamos ya 4 párrafos, es evidente que la función referencial o representativa es la más importante porque eminentemente se trata de un texto objetivo, es una noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el periodista se ha permitido unas pequeñas licencias expresivas e incluso alguna pequeña licencia literaria porque pretende que su mensaje pues llegue de una manera más efectiva a los lectores y que llegue de una manera pues más profesional también, un poco para redondear su posición en la profesión. Entonces, ¿qué es lo que se espera de vosotros? Pues que en el texto, en el pequeño comentario que tenéis que hacer después de subrayar cada una de las funciones del texto, se espera que consignéis esto. Es decir, pero eso ya os voy a hacer otro vídeo con el texto que yo he puesto de ejemplo para enseñaros un poquitín y para deciros cómo tenéis que estructurar ese texto y qué es lo que tenéis que poner en él. Esto en el siguiente vídeo.